990 AM, La Poderosa. Muy buenas tardes, amigos de Radio Latina 990 AM La Poderosa. Este es su programa Stalkeados y mi nombre es Aldo Hermenegildo. El día de hoy estamos reemplazando temporalmente al conductor central Jorge Miranda. Bien, el día de hoy la noticia que ha estado circulando en redes ha sido la captura del ex gobernador regional Félix Moreno. Algunos analistas o algunos opinantes han creído ver en esta captura que es bastante saludable. Nosotros creemos que es importante que se hayan producido estas capturas, como la anterior también, la del ex general Edwin Donaire y ex congresista, que hace unas semanas atrás también se concretó. El asunto es que tanto en ese caso como en el actual de la captura de Félix Moreno, lo que nos llama la atención, y esto es una coincidencia con algunos suspicaces, es que justo se presentara esta captura en el mismo momento en el que se había autorizado a un vuelo que venía de México con destino a Bolivia para recoger al expresidente Evo Morales. Esa es más o menos la figura. La idea es que se levanta una noticia para ocultar o tapar o minimizar la otra noticia. Nosotros creemos que la situación, como el día de ayer estuvimos comentando, en Bolivia es bastante delicada. De alguna manera, lo que no está muy claro aún es cuándo se van a convocar elecciones y si finalmente va a ser la segunda vicepresidenta del Senado la que asumiría temporalmente el mandato presidencial para convocar a estas elecciones. Ahora, por otro lado, es cierto que en Bolivia específicamente existe, como en muchas partes de América Latina, una polarización entre las fuerzas políticas más importantes del país, lo que ha generado que no solamente el expresidente Evo Morales adopte esta medida de pedir asilo en México, sino muchos de sus exministros. Entonces, lo que sucede en Bolivia nos preocupa porque es un país hermano, es un país cercano, y porque más o menos durante mucho tiempo habíamos estado observando las noticias en las que se hablaba de un supuesto milagro boliviano, con esta idea de que el programa de reformas sociales en Bolivia ha sido muy agresivo y muy fuerte para empoderar a los sectores más empobrecidos, y eso había generado una cierta simpatía en varios países de la región. Sin embargo, ahora, bueno, ya en el camino iremos desmenuzando qué tan ciertas son las noticias. Se habla de un enorme déficit fiscal en Bolivia, como se había comentado. Bueno, eso en lo que se refiere a el tema boliviano, que todavía va a seguir pendiente. Por otro lado, ya el día de ayer, las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones se han pronunciado acerca de la posibilidad que tienen los congresistas disueltos para poder tentar la posibilidad de lograr un escaño nuevamente. Bueno, y este comentario queríamos desarrollarlo aquí. Yo me imagino que algunas de las opiniones que voy a vertir ahora van a generar alguna incomodidad en nuestros oyentes, porque en mi caso particular yo sí estoy de acuerdo de que estos señores puedan postular en esta elección complementaria, porque no es posible que a una persona o a un ciudadano que tiene sus derechos políticos se le pueda prohibir en 2 ocasiones la posibilidad de tentar un escaño del Parlamento.
O se lo prohíben ahora o se lo prohíben en el 2021. Pero no pueden darse ambas situaciones. Por más antipatía, por más rechazo, por más fastidio, incomodidad que genere. Algunos han hablado incluso de que esto es una burla, porque la idea es que estos señores no debían regresar. Pero creemos que guardando cierta mesura, el mejor castigo que podrían recibir estos señores es justamente sacar una votación ínfima o sacar casi una nula votación. Más que prohibirles el postular, el castigo central debe ser la derrota en las urnas, la falta de convocatoria, la falta de apoyo. Esa es, creemos nosotros, la fórmula ideal para castigar a los malos políticos, para castigar a los políticos que en realidad no cumplen con sus promesas. Es cierto que había cierta presión mediática, es más, a nosotros nos parece que de forma indebida, tanto el presidente del Consejo de Ministros como la señora ministra de la Mujer se han estado pronunciando acerca de estos temas, cuando lo aconsejable hubiera sido que ellos se mantengan al margen y no den opiniones, porque sus opiniones en un escenario de concentración del poder generan cierta suspicacia e incomodidad de un sector de la población que puede pensar que existen ciertas presiones del Poder Ejecutivo hacia el Jurado Nacional de Elecciones para que se pronuncie de determinada manera. Entonces, la Constitución es clara y la norma que se ha aprobado también. Los congresistas no pueden postular al periodo siguiente, y este no es un periodo, sino estas elecciones son elecciones complementarias, son elecciones para completar el periodo, no es un periodo siguiente. Y creo yo que el jurado ha hecho lo más aconsejable, porque en la medida en que estos señores puedan volver a postular en estas elecciones complementarias, va a quedar ya zanjado el hecho de que en las elecciones del 2021, que son elecciones para un periodo completo, ya estos señores no puedan volver a postular. Ahora, la atención se ha centrado obviamente en los personajes que resultan las figuras más visibles de los partidos que hoy en día, según los medios y según la opinión de mucha gente, representan la encarnación del mal, representan el non plus ultra de la corrupción. En el caso tanto del Partido Aprista Peruano como de Fuerza Popular, ambas organizaciones políticas han decidido llevar como cabezas de lista a personajes que son controvertidos y que no dejan de ser personajes también confrontacionales. En un caso, Mauricio Mulder, y en el otro caso, la señora Marta Chávez. En el caso de Mauricio Mulder, más allá de simpatías o antipatías, nosotros no podemos negar que Mulder tiene oficio de político, tiene experiencia, tiene ejercicio en el debate parlamentario. No estamos hablando aquí de los problemas que él pueda tener judicialmente, de los vínculos que pueda tener con Odebrecht o de los problemas de corrupción que se le atribuyen. No estamos hablando de ese tema, estamos hablando de su actuación como político. A mucha gente le disgusta el papel de Mulder porque es un tipo confrontacional. Pero lo cierto es que en las elecciones pasadas, el APRA formó una coalición con el PPC llamada la Alianza Popular. Esa coalición obtuvo más de 1 millón de votos en las elecciones anteriores. Sin embargo, Mauricio Mulder obtuvo un poco más de 122.000 votos, lo que representaban el 0.6% de la votación electoral. Una cifra bastante pequeña y bastante distante de la valla electoral. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos, más allá de, como les decíamos, simpatías o antipatías, no solamente con Mulder, sino con el partido aprista, ¿cómo van a ser los miembros del Partido de la Estrella para lograr obtener esos otros 700.000 votos que le harían falta para superar la valla electoral? Si bien es cierto, y hay que decirlo claramente, estas no son elecciones generales nacionales, por lo tanto, el tema de la valla electoral no se va a aplicar ahora. Los partidos que no lleguen al 5% no van a perder la inscripción electoral.
Sin embargo, la imagen que quedan ante la población, la forma como van a ser percibidos, creemos que puede afectar mucho la campaña siguiente, que es la del 2021. Es decir, que aquellos que no superen la valla electoral, así no pierdan la inscripción electoral, van a quedar muy mal parados en las preferencias electorales de la ciudadanía. Entonces, no tienen el camino fácil. Además, es un secreto a voces los conflictos que existen al interior del partido aprista entre alanistas y antialanistas, lo cual implica que el aparato partidario también tiene problemas de fraccionamiento y este no es el mejor momento para que esas cosas sucedan, porque un partido necesita tener cohesionado su aparato partidario y lograr la unificación de todos sus militantes en torno a programas y objetivos concretos. Eso no parece que está sucediendo en Alfonso Ugarte y es bastante lamentable. El otro caso es el de la señora Marta Chávez. Marta Chávez da la impresión que uno está ingresando al túnel del tiempo, esta vieja serie de los 60, donde uno ingresaba a una máquina y esa máquina lo llevaba al pasado. La señora Marta Chávez, un personaje también altamente controvertido, ligado a la fundación del movimiento fujimorista, muy cercana a Alberto Fujimori, fue candidata presidencial en el año 2006, si los oyentes no lo recuerdan. Entonces, esta señora candidateó por una alianza, por una coalición de partidos que se llamó la Alianza para el Futuro, cuyas siglas evidentemente eran AF, ¿no? Por referencia a su líder Alberto Fujimori. Y esta coalición estaba conformada por dos agrupaciones políticas, Cambio 90 y Nueva Mayoría. Entonces, esta señora, Marta Chávez, en el año 2006 obtuvo un poco más de 900.000 votos, lo que representó en ese momento alrededor del 7% de la votación, de los votos válidamente emitidos. Entonces, nosotros nos preguntamos ahora, en este contexto en el que de alguna manera existe un rechazo, no solamente al Partido Naranja, sino a muchas de sus figuras. Algunas de ellas, como el caso de Rosa Bartra, han emigrado a otras tiendas políticas. Como en su caso, en el caso de la señora Bartra, el tema de Solidaridad Nacional, aparentemente ya estaría confirmado que ella es la cabeza de lista de ese grupo. Y hay problemas internos entre varias facciones. Están las facciones de los fujimoristas de vieja data, que son los albertistas, están los keikistas y están los kenyistas. Y no sabemos si esta señora sea capaz de aglutinar y de unificar a estas facciones fujimoristas para lograr ya no, obtener la cantidad de votación que se tuvo, porque sería imposible. El Partido Naranja, en el año 2016, la lista parlamentaria, la lista de candidatos al Parlamento, obtuvo más de 4 millones de votos. Es increíble, amigos oyentes, que la lista parlamentaria de esta organización haya obtenido más de 4 millones de votos. Su candidata presidencial, Keiko, obtuvo 6 millones. Pero solo la lista parlamentaria obtuvo 4 millones. Ahora, si nos ponemos a pensar y a razonar, la señora Marta Chávez en su mejor momento obtuvo 900.000 votos. Nosotros creemos que va a ser sumamente complicado que ella llegue al 10%. El 10% serían más o menos alrededor de 2 millones de votos. No sabemos si van a ser capaces de lograr congregar esa cantidad de ciudadanos y obtener esa votación. Pero en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, dependiendo del punto de vista que se adopte, si el Partido Naranja llega a obtener el 10%, eso es más o menos alrededor de 2 millones. ¿Qué va a pasar con los otros 2 millones que en las elecciones del 2016 también votaron por Fuerza Popular? ¿A dónde se van a ir esos votos? No nos parece que esos votos necesariamente podrían terminar en los sectores radicales, porque la imagen del fujimorismo es más bien la de un partido asociado a un populismo de derecha. Esa es más o menos la percepción que nosotros manejamos de Fuerza Popular.
Entonces, como vemos, la situación es complicada. Hay mucha gente que quisiera que estos grupos políticos, que estas organizaciones políticas desaparecieran, pero eso no es muy democrático. Lo democrático es derrotarlos en el debate político, lo democrático es derrotarlos en las urnas, lo democrático es exponer argumentos y demostrar que estas personas en realidad no están interesadas en el servicio público, en el beneficio del país, si es que eso es así. Pero todo eso debe desarrollarse en el terreno del debate público. Eso es lo que nosotros creemos y bueno, estamos convencidos de que eso debe ser así. Veremos cuál es la capacidad que tienen estos señores para poder afrontar esta campaña. Una campaña en la que de alguna manera hay otras reglas y otras condiciones, porque ahora ya no va a poder hacerse uso del dinero de manos privadas para poder hacer campaña. Ahora, la campaña electoral representa un gran problema, porque es cierto que uno quiere renovación, pero hay muy pocos espacios mediáticos para conocer a los nuevos candidatos. Nos dicen que tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Mire, lo que está pasando ahora en América, todos estos escándalos, toda esta corrupción, también podía pasar acá en Lima, Perú, porque como sabemos, ahorita hay unos sueldos miserables para la clase obrera, para la clase campesina, todo está subiendo, y el caso del FONAVI, en la cual nos descontaron a miles de trabajadores, nos descontaron para tener una vivienda y sin embargo hasta ahora no nos pagan, han utilizado la plata, el caso de las pensiones miserables de los jubilados y tantas cosas, que las cosas están subiendo pero los salarios están estancados ahí. Entonces puede haber un peruanazo también acá, por lo que esa diferencia de tanto, los ricos siempre quieren tener más plata, todos los días quieren tener más plata y tener un sueldo miserable para la gente pobre, ¿no? Para la gente de la clase obrera, que está sufriendo mucho ya en el Perú. Por lo tanto, el gobierno debería aumentar los salarios, los estudiantes de las universidades también deben estar alerta para que en el momento pues adecuado, si este gobierno o el gobierno que venga no aumente esos salarios que alcancen para la canasta familiar, las centrales sindicales ya deben estar convocando a un paro general para exigir a este gobierno hambreador y a todos los gobiernos que han pasado, que el caso de Fujimori, el mismo Cipriani, que se reunía con todos los presidentes ladrones, como Alan, Ollanta, Toledo, Fujimori, y todo eso, se reunía con la clase católica, que es una clase que también Cipriani ganaba un platal, que tenía sueldo de ministro. Por lo tanto, debemos estar alerta también nosotros y exigir ya ese aumento general de sueldos, ese aumento a los jubilados, y el pago del FONAVI también, que es una plata que nos descontaron, pero nunca nos hicieron caso ni nos devolvieron. Gracias, señor. Muchas gracias por su llamada. Sí, efectivamente hubo muchas personas que de alguna manera perdieron los fondos que habían obtenido en el FONAVI. Nos dicen que tenemos otra llamada. Sí, buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bien, con respecto a sus comentarios, digamos, democráticamente con quienes han hecho tanto daño al país, no es, digamos, democracia, es el gobierno del pueblo. Pero esta gente que ha gobernado, no ha gobernado para los más de 30 millones de seres humanos que vivimos en este territorio. Ellos han gobernado sus propios intereses, como lo vemos desde el gobierno de Acción Popular con Belaúnde, que le dieron golpe casualmente por hacer negociados con el petróleo, y realmente y el resto que volvió Belaúnde, a pesar de que fue
mejor dicho, le dieron el golpe para hacer ese atropello, regresó como víctima, y como víctima salió presidente con la destrucción de todo el aspecto, digamos, de la marina mercante, que es un valor tremendo para el desarrollo del país. Hoy en día no existe marina mercante, está en manos de extranjeros, especialmente también de los chilenos. Y realmente eso no es gobernar, eso es destruir un país, y eso es lo que realmente han hecho, como lo que le nombran, que son organizaciones criminales, y como organizaciones criminales deben desaparecer. Fujimoristas, ese partido aprista debe ser un museo del terror desde que existieron, porque mataron a Sánchez Cerros, mataron a la familia Miro Quesada y hicieron atrocidades. Tanto en el primer gobierno de Alan García, con la matanza del Frontón, más de 300 de un solo porrazo los liquidó. Y por eso hoy en día ha desaparecido. Puede ser físicamente, ojalá que sea físicamente, que haya desaparecido. Y realmente son organizaciones criminales, porque está todo un grupo de gente que son cómplices, como ese tal Mulder que va a competir. Y ese aspecto electoral que ha sido elegido por ese Consejo de la Magistratura, que se corrido quien lo dirigía por corrupción. Entonces esa gente, ¿por qué ha continuado en el aspecto electoral para que decidan de que ellos pueden competir? Y realmente, si analizamos matemáticamente, son más de 20 partidos, y si los calculamos a más de 100 por cada uno, ¿qué cantidad de gente va a asistir? Generalmente la gente vota por los que pintan más las paredes, y ellos tienen mañas y artimañas. Por lo tanto, realmente debe haber un movimiento para que haya una constituyente para terminar con la corrupción y no esperar a estas elecciones. Muchas gracias. Que no debe continuar. Gracias. Muchas gracias, sí. Yo creo que es cierto que los oyentes muestran su fastidio y su descontento. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. Sí, de Villa María le llamo. Sí, adelante. Sí, le he escuchado su exposición. La verdad que me preocupa su punto de vista, porque, a ver, mucha gente ingenua hizo fiesta porque cerraron el Congreso, porque votaron a las lacras, a los delincuentes, a los traidores a la patria, que solamente entraron al Congreso a hacer sus negociados, a vender leyes al mejor postor, a enriquecerse, enemigos del pueblo. Y ahora el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional sí pueden postular, o sea que cierran un Congreso de ladrones para que los mismos ladrones vuelvan a postular. Ahora, usted dice de que, bueno, lo democrático es gobierno del pueblo, entonces en beneficio del pueblo. ¿Cómo va a ser democrático que estas personas apristas, por ejemplo, Mauricio Mulder es un corrupto que se ha hecho politiquero, que se ha hecho, es un millonario de lo que era pobrecito, así que como Jorge del Castillo, y ahora vendiendo leyes, traicionando al pueblo, ahora son millonarios. Los Fujimori de igual manera, traidores a la patria, han vendido el Perú. Entonces ellos manejan el aparato estatal, tienen en el Poder Judicial, en las elecciones, han hecho fraude y harían fraude para ganar. No depende de nosotros de que los castiguemos en el voto. Ellos tienen mañas de artimañas, están en todo el aparato estatal. Entonces, lo correcto es, estas son mafias, no son partidos del APRA, el Fujimorismo, son ladrones. Lo correcto es apoyar, sacar a Vizcarra y llamar a un adelanto de elecciones para una nueva asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque Vizcarra está vendiendo todo el Perú, Sedapal, la salud, los hospitales y los colegios. Gracias. Muchas gracias. Sí, justamente la última llamada de nuestro oyente me permite que podamos ordenar algunas ideas para no ser malinterpretados.
En la década del 60, el señor Carlos Malpica, un político que originalmente fue aprista y luego renunció al APRA y se volvió militante de izquierda, escribió un libro que se llamó Los Dueños del Perú. La realidad del Perú era muy similar a de muchos países de América Latina, donde nosotros teníamos lo que se llamaba un estado oligárquico. ¿Qué era la oligarquía? Básicamente un grupo de familias poderosas, gente que fenotípicamente era blanca, que podían ser empresarios en la costa o gamonales en la sierra, y que usaban la violencia de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales para controlar a la población. Entonces, el señor escribió esto porque él dijo, los dueños del Perú son los señores que se llevan toda la plata, se llevan el dinero. Entonces, 1960, estamos 2019, han pasado más de 50 años. Y hay quienes no aparecen en la película. Lo que queremos es que los oyentes despierten. Es cierto que estos señores son delincuentes, son políticos ladrones, pero ellos solamente son la careta. Los que están detrás son los poderosos. No es el fujimorismo, es la derecha, son los empresarios los que los tienen a estos de empleados. ¿Y dónde están esos señores? ¿Dónde están los Graña y Montero? ¿Dónde están detenidos o presos como en Brasil, como en Ecuador, como en otros países donde han sido castigados? Son colaboradores eficaces, pero en la cárcel. Aquí, esos señores, ¿dónde están? ¿Dónde aparecen? ¿Dónde aparece el gran dinero? ¿Dónde aparecen los miles de millones de dólares de los proyectos que se han negociado? Eso es lo que queremos que llame la atención. Estos señores pueden ir a la cárcel y de hecho van a ir porque en el Perú a la cárcel van los cholos. Eso es así una realidad. Lo hemos visto en temas que han sucedido, por ejemplo, cuando se atropellaron a unos niños y la profesora de colegio va a la cárcel y la otra señora que atropella también a otras personas se va a su casa. ¿Por qué? Porque es una señora que tiene un apellido compuesto y tiene dinero. Entonces, nosotros vivimos de lo que la prensa nos vende, de la gran prensa que fabrica. Es cierto que estos señores tienen problemas, tienen corruptela, sí lo son, pero ellos solo son los empleados de los que han hecho los grandes negocios, porque acá hay gente que en estos 30 años de crecimiento económico se ha llevado toda la plata, y mientras ellos han aumentado los 4x4, han aumentado los terrenos en Asia, han aumentado los viajes al extranjero, pero en contrapartida, ¿qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué es lo que está sucediendo con todos esos factores? Y como lo decía un oyente, ¿por qué no hay un peruanazo? ¿Por qué no existe? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Justamente por eso, porque hay una prensa adocenada, una prensa que nos tiene narcotizados y que solamente quiere hacernos pensar que solo hay unos ladrones. Los ladrones, señores, no solamente están en el APRA o en el fujimorismo, están en la izquierda, ya lo hemos dicho, están en la derecha y sobre todo ahí, en la derecha, en el grupo empresarial que se protege con los grupos de comunicación, con los grandes medios de comunicación que todos los días nos venden las noticias y nos quieren jalar de las narices para que nosotros protestemos sobre lo que ellos quieren que nosotros protestemos. Pero ya es tiempo que despertemos, ya es tiempo que creemos circuitos alternativos de comunicación, ya es tiempo que dejamos de defender a ídolos de barro. Por ejemplo, ¿qué hay acerca de la devolución del dinero a la empresa Chacya? Ahora resulta que la jueza ha dicho que no ha autorizado ese pago. Y sin embargo en los medios de comunicación nos dicen que sí, que la jueza había autorizado ese pago. Y estos fiscalíos que supuestamente están combatiendo la corrupción no han dicho absolutamente nada. Y solamente han negociado, ya lo volvemos a repetir, por 4 proyectos cuando Odebrecht tiene 24 proyectos en el país. Y el proyecto más caro es el del gasoducto sur, que es un elefante blanco, un monumento a la corrupción. Durante el gobierno del señor Humala. ¿Y qué hay con respecto a eso? Resulta que Odebrecht ahí no ha hecho coimas, no ha invertido ningún tipo de trato irregular. ¿Nosotros podemos creer eso? ¿Podemos creer que esta empresa ha hecho las cosas de manera adecuada y transparente en 20 proyectos y solo ha coimeado en 4 proyectos? Eso es lo que creemos nosotros, eso es lo que nos vamos a tragar nosotros los peruanos. Por eso yo la otra vez escuchaba en esto de las redes sociales, había un meme que habían hecho y ese meme decía, boliviano, lucha, ecuatoriano, lucha, chileno, lucha, venezolano, huye, dice, peruano, narcotizado por la prensa basura y la TV mentirosa.
Eso parece ser la realidad. Yo no me imagino, por ejemplo, cuando hubo esta situación de la subida de los pasajes, del precio del metropolitano, que lo subieron el pasaje sin autorización. ¿Acaso dónde estaban las protestas como en el metro chileno? Nosotros subiéndonos ahí diciendo no vamos a pagar esta empresa ladrona, que esta empresa se vaya, como las empresas de los corredores. Como dicen nuestros amigos, la mayor parte de las privatizaciones lo único que hacen es meterle la mano al bolsillo del ciudadano de a pie, y cuando uno quiere reclamar por algún mal servicio, te dicen que pagues primero y que reclame después. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado controlando esas empresas, protegiendo al ciudadano? ¿Dónde está el Estado protegiendo al ciudadano en esas instancias como, por ejemplo, en la Superintendencia de Salud? ¿Dónde está su salud? ¿Dónde está la SUNAS en el agua? ¿Dónde está Ausitel? Eso no se ve. No hay quien, digamos, de alguna manera genere esa demanda, lo promueva, que se promuevan las movilizaciones. Siempre se nos quiere dividir entre nosotros los peruanos, porque ya lo dice un viejo adagio político, divide y reinarás, como lo decía Maquiavelo. Es un poco lo que sucede también en América Latina. ¿Por qué América Latina no está integrada? Porque no les conviene a las grandes potencias europeas, norteamericanas o chinas, a los grandes poderes, a los grandes países desarrollados, no les conviene que nuestra América Latina esté integrada para que en conjunto negocie con los grandes poderes económicos. Y lo mismo sucede en el Perú. No nos vamos a negar, amigos oyentes. Es lamentable, es cierto, tenemos mucho descontento, tenemos mucho fastidio, tenemos mucho por qué reclamar, pero no estamos unidos. Hay mucha fragmentación social, hay conflictos regionales, hay conflictos locales, hay conflictos por límites de territorio. El Perú es un país diverso, el Perú es un país de muchas culturas, pero eso, que puede ser una ventaja, es ahora, como base, más bien un problema para entenderse, para encontrar puntos en común entre todos nosotros y poder, de alguna manera, recuperar eso que todos reclaman, que efectivamente la democracia sea el gobierno del pueblo. Porque hoy en día la democracia, esta democracia representativa, donde cada 5 años vamos a las urnas y elegimos a un representante, luego ese representante llega al poder y se olvida de los que votaron por él. Entonces, falta ahí construir un mecanismo que genere esa posibilidad. Ya lo hemos comentado aquí, de repente, en el caso del Parlamento, la renovación por tercios, pero hemos centrado nuestra mirada exclusivamente en el Congreso. El Congreso tiene sus culpas, el Congreso tiene sus errores, el Congreso o los congresistas también, en algunos casos han estado blindando la corrupción, eso es cierto, nadie lo puede negar, nadie puede defender eso, pero no centremos solamente nuestra mirada en el Congreso. Eso parece como una piñata en una fiesta infantil para que todos los niños se entretengan con los dulces que caen, mientras que en el otro lado la gente se está llevando los platos de comida, se está llevando de repente los aparatos de la casa. Eso es lo que está pasando, como lo dijo hace un momento un oyente. ¿Qué pasa con nuestro reclamo con respecto al gobierno? Con respecto a Vizcarra, con respecto a los ministros que dan pena, a esas personas que están colocando un familiar al otro familiar. ¿Qué pasa con nuestras demandas en esas instancias de ejecución? ¿Qué pasa con el gasto presupuestal? Que estamos terminando el año y no se ha ejecutado en la mayoría de los ministerios ni el 50% de los recursos. Eso significa que ese dinero se va a devolver al Estado y que los peruanos no recibimos los servicios sociales que nos corresponden. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Más información, pero información veraz, no los mamotretos o los monigotes o las piñatas que arman los medios grandes de comunicación, que son parte del consorcio del comercio, y que al día nos dicen qué es lo que debemos pensar, qué es lo que debemos opinar, y cómo debemos decidir nuestra actuación. Tenemos que encontrar mecanismos alternativos de información para poder demandar con mayor eficacia, para poder lograr eso que queremos, que es una mejora del bienestar social de la ciudadanía. Porque en las cifras macroeconómicas el Perú
es uno de los países que más ha crecido en la región, sigue creciendo. Pero eso es a nivel de la macroeconomía, eso no lo come el ciudadano de a pie, la persona que a diario tiene que ganarse la vida en las calles, vendiendo caramelos, vendiendo cigarros, ingeniándoselas para hacer algún servicio, para lograr un dinero a diario. Ahora, es cierto, el primero de los oyentes reclamó y decía, ya hay un ofrecimiento del gobierno de aumentar el sueldo mínimo, pero el sueldo mínimo ¿a quién beneficia? Al 30% de la población económicamente activa, porque el 70% es informal, es decir, no tiene un trabajo estable, no tiene seguro social, no tiene seguro de salud. Entonces da la impresión de que aquí en medio del cambalache de la corrupción y de las corruptelas y del Congreso y de los parlamentarios y de que este no me gusta, este otro no me gusta, mientras tanto el Ejecutivo no hace nada o, lo peor, no sabemos qué estará pasando. Es que creemos que no hay corrupción, es que somos tan ingenuos que creemos que no hay corrupción en algunas instancias del Estado. ¿Y dónde está el Contralor General de la República haciendo esas investigaciones? Algunos medios pequeños a veces sueltan una noticia, como el caso de algunas contrataciones irregulares en Sunedo, pero los otros medios no lo replican. ¿Por qué? Porque hay un interés en mantener a la población desinformada. Y no es una novedad esto, porque todos, la gran mayoría, debe saber que los medios de comunicación son parte de las familias que están conectadas con los grupos empresariales que están en la construcción, en la comida. Son una articulación, lo volvemos a repetir, ya Carlos Malpica lo había estudiado en los 60, los dueños del Perú. Tenemos que saber quiénes son los nuevos dueños del Perú, esos señores que no quieren aparecer en la foto, que nunca salen a dar declaraciones, esas personas que, digamos, de alguna manera gastan miles de dólares como quien gasta pues centavos. ¿Dónde están esos señores que han hecho el negociado? Se han robado miles de millones de dólares básicamente en los rubros de construcción, asociados a Odebrecht. ¿Dónde están esos señores? En cada juicio, que hasta ahora no hay ninguna acusación concreta, ni contra Toledo, ni contra Humala, ni contra Villarán, todos están detenidos en forma preventiva, pero no hay ninguna sola acusación. Y en cada caso solo es una persona. ¿Acaso creen que solo Toledo, él solo hizo toda esa trapacería? ¿Dónde está la estructura de funcionarios que han colaborado para que ese robo se dé? ¿Dónde están los nombres de las personas que están denunciadas? ¿Aló, cómo está? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. La pregunta es interesante, la que se está formulando. Estos señores están poniendo alcaldes. Un ejemplo vibrante de la elección pasada, como un señor totalmente desconocido en los conos. Nadie conocía al señor Muñoz, literal, categóricamente. En un mes subió de 2% a 30 y tantos %. Mire, yo como ciudadano de a pie de Cono Norte, que recorro el Cono Norte de palmo a palmo, yo voy por mercados, megamercados, y al mediodía la gente está comiendo, viendo el Canal 4. Y en el Canal 4, en instantes ponían a Muñoz. Le hacían reportajes. El periódico Trome, el periódico más leído de Hispanoamérica, cómo promocionaba al señor Muñoz. Y qué curioso que el Canal 4 y el Trome pertenecen a los señores Graña y Montero. Todos esos periodistuchos, mermeleros, arrodillados. Parte de los nuevos dueños del Perú. Claro, al amo y señor. Pero amigo, ¿sabe una cosa? Gran parte del accionariado del Graña y Montero lo ha comprado George Soros. Y cuando uno habla de esto, te dicen, no, el financista de Toledo. Claro, conspiranoico. George Soros, aparte de eso, amigo, lo peor de todo, está metido con sus ONGs en los partidos de izquierda, supuestamente los que nos van a representar. Este Congreso está trabajando para la Agenda 2030 del señor George Soros. El señor Vizcarra igualmente. Lamentablemente, pues, este APRA ingenio, ese APRA imperialista, que con esa doctrina de Haya de la Torre está perdón, les decían a proterroristas, a procomunistas. Claro. Qué curioso que ha pasado a procomunistas ahora a profujimoristas. Mire, tanto así cuando el señor Álvarez Rodríguez entrevista a Villanueva del Campo en los 80, el señor Villanueva del Campo le dijo esto siguiente, que la APRA era el sendero luminoso de los 50. Fue un partido pues que tenía doctrina. Yo he leído a Víctor Raúl sus obras y él era un antiimperialista. Lamentablemente este APRA es una vergüenza. Alan García destrozó, siendo un hombre muy inteligente, un hombre con muchas luces,
se arrodilló al fujimorismo y para colmo, mire, le pongo un ejemplo. Vivo cerca del aeroclub de Coyique. El aeroclub de Coyique es un distrito dentro de otro distrito. Alan García se lo regaló a los señores Graña. Así, me acuerdo, creo que cuando era ministro Cornejo, ¿no? Exactamente. Y es un distrito dentro de un distrito, y prácticamente ese aeroclub de Coyique ahora se ha vuelto un centro habitacional, provocando una tremenda congestión social, porque el impacto social y vehicular ha alterado tremendamente. Y yo le pregunto a usted, ese es un faenón tremendo, porque se lo regaló prácticamente una propiedad que le pertenecía al pueblo, no al Estado. Solamente el Estado era un ente representativo. Y yo le digo, estos señores de Graña y Montero están poniendo congresistas, están cambiando de rostros, porque el señor Mulder, cuando pateó el tablero y promovió la ley antimermelada, fue un golpe tremendo para Graña y Montero y toda su pandilla de delincuentes. Ahora están sacando a los señores viejos para poner unos nuevos, pero como decía González Prada, son nuevos de repente en rostro, pero con la mente podrida y retorcida de la nueva neofujimorización. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Sí, justo ahora que el amigo recordaba este asunto de Alan García, hay que recordarles a los amigos oyentes, y esto debe ser importante, ¿por qué nos hemos referido a los fiscales con tanta dureza? Ustedes deben recordar que hace poco, a propósito del tema del tren eléctrico y de dinero que encontraron en las cuentas de los señores Edwin Luyo y José Cubas, estos señores fueron detenidos en forma preventiva. Oiga usted, y el fiscal a estos señores, que eran mandos medios, se pidió 18 meses. Estos señores en esos 18 meses no han sido acusados y entonces han salido libres por exceso de carcelería. Ahora, preguntémonos por qué estos señores, que supuestamente son los testaferros de Alan García, ahora que él está muerto, no han denunciado y no han dicho, sí, el dinero es del señor. Probablemente porque no tienen cómo probarlo, y además por el trabajo y porque se imaginaron que estos señores son unos ineptos, porque esos señores no debían haber salido de la cárcel, deberían tener una acusación ya concreta. Los señores han ido a su casa, entonces acá todo el mundo se va a su casa Nava, se va a su casa Atala, se van a su casa los Graña y Montero. ¿Quiénes son los que se quedan presos? En este país, los únicos que van a la cárcel estuvieron el señor Graña, el señor Pepe Graña, habría estado ¿cuánto? 2 semanas. Luego nadie lo ve en los medios porque ellos nunca tienen prensa. Los señores que son los corruptos, que han robado miles de millones de dólares no solamente al Estado peruano, sino al bolsillo de los peruanos, estos señores nunca aparecen en la foto, nunca salen en los periódicos. Su empresa nunca sale, ni ninguna de sus empresas. Se menciona a Odebrecht, pero no se mencionan las consorciadas. ¿Acaso eso es gratuito? Y cuando los fiscales no hacen su trabajo, la prensa, como en este caso, los apoya. Porque aquí había que indignarse cómo estos señores se han ido a su casa. Y aquí para muestra un botón. Estaba leyendo el diario El Comercio y saca una nota en la que es indignante, ¿no? En 4 años, la anemia no ha disminuido una sola línea en el Perú. En 4 años, no ha disminuido la anemia en el Perú. Y sin embargo, por otro lado, vemos una noticia en La República, que es un medio afín al gobierno, que es un medio crítico del fujiaprismo, que dice: el presupuesto para consultorías creció en 865 millones durante el 2019. 865 millones de soles, señores, para consultorías. ¿Qué son estas famosas consultorías en el Estado? Son las contrataciones de servicios de terceros, que generalmente son los amigos de los funcionarios, que, eso sí, están calificados y vienen de universidades muy prestigiosas, y entregan trabajos que no sirven para nada, porque no se aplican para nada. Entonces, por un lado, la anemia no disminuye en 4 años, pero sin embargo este año hay 865 millones de soles para que esos comechados que viven de la ubre del Estado y que no aparecen en los medios de comunicación porque no son congresistas, se lleven la plata. Ya nos lo habíamos dicho acá también, que el señor Tuesta Soldevilla, el que vende tanto el gobierno, todos los meses contrata con la OMPE. ¿Y por cuánto? Por montos que superan los 20.000 soles.
Uno quisiera saber qué tan bueno es ese trabajo y qué tan efectivo y qué tan beneficioso para la población, que al señor tienen que estarle contratando todos los meses y pagándole por sus consultorías. Entonces, esa es la corrupción que no es visible ante la población. Esa es la corrupción que no aparece en los medios. Esa es la corrupción que no sacan los titulares. Porque cuando los medios están interesados en sacar algo, así sea prensa amarilla, lo saca. En este caso, ustedes deben saber que el Trome es el diario más vendido del país. Incluso tiene un tiraje mucho mayor, dicen, que el diario del País de España. Pero este diario es un diario, no nos vamos a engañar, amigos oyentes, es un diario amarillo, es un diario de prensa de espectáculos que generalmente siempre pone chicas con, ¿no? Por decirlo así, con el poto al aire, abiertamente. Eso es así trabajan estos medios, y sin embargo cuando les da la gana sacan una noticia política. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué ha sacado el Trome? El Trome, que habitualmente saca que tal fulana se peleó con tal, que tal fulano se peleó con tal, y bla bla bla. Hoy día el Trome dice: Evo Morales se fuga, bla bla bla. Claro, como Evo Morales es un líder ligado a la izquierda, y la prensa está en la prensa de la derecha, ¿qué cosa es lo que? El Trome sacando un titular político. Entonces, así es como debemos darnos cuenta de cómo intentan manejar nuestros cerebros, cómo organizan los psicosociales, cómo nos quieren hacer pensar que solo hay unos corruptos. O sea, imaginemos que el APRA y el Fuerza Popular desaparecen. ¿Ustedes creen que acaso la corrupción va a desaparecer con ellos? ¿Es que somos tan ingenuos? Buenas tardes, nos dicen que tenemos una llamada. Buenas tardes, estimado. Sí. Excelente comentario y felicitaciones, porque necesitamos de esa clase de periodismo, esa clase de prensa, porque, bueno, yo te soy sincero, ya no veo ni la televisión basura, ni consumo periódico basura, porque ya como 15 años ya he optado por una línea política. De limpieza, de higiene mental. Claro, higiene mental, y estoy analizando, por ejemplo, hay muchos en Facebook, en las redes sociales, en YouTube también hay muchos prensas que te informan de verdad, digamos, transparente, ¿no? Y yo digo a los oyentes de Radio Poder, pero nunca más a los medios de comunicación basura, ¿no? Porque ellos son mercenarios, son malévolos, que ya sabemos a quién representan. Tienen intereses privados, representan a los intereses privados. Sí, estimado, es así, lamentablemente. Porque ya yo no creo esta prensa, no, te soy sincero, no lo veo, por eso le felicito a usted y a muchos medios de comunicación alternativos, y esa clase de personas que necesitamos, y para que los peruanos despertamos, porque muchos estamos sumergidos en la ignorancia, o más que nada carcomidos por los medios de comunicación, pues, ¿no? Como dice que la manipulación mediática es más peligrosa que la bomba atómica, porque mata el cerebro, y ojalá pues que despertemos, ojalá que nos alineemos con una línea más constructiva, como ustedes que están día a día en radio, ¿no? Latina. Muy interesante, claro, eso sí, estimado, y espero sigan para adelante, pues felicitaciones, gracias, muy amable. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias. Bueno, pues si nos dedicamos a repetir lo mismo, seríamos pues parte de los tentáculos de la gran prensa, que nos estaría pues como dicen coloquialmente, billeteando. Pero no, pues sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. Mire, buenas tardes, no le escucho. Francisco León, de Martínez Porres. ¿Me escucha? Sí. Mire, le felicito por su comentario, muy real, ¿no? No hay nada que agregar. Solamente le diría yo que, en verdad, nosotros debemos enfocar las noticias desde nuestro punto de vista, porque esta prensa se encarga de engañarnos. Como dijo ya usted sobre el diario El Trome, ya sabemos que este es un pasín del comercio. Pero miren, en los diarios de la derecha, por ejemplo, La Ración, dice de que el pueblo lo ha votado a Evo Morales, ¿no? Pero, sin embargo, no dicen nada de los millones de personas que salen en Chile para protestar contra este gobierno de Piñera, para protestar contra ese modelo neoliberal, para pedir una nueva constitución, para pedir una investigación y sanción por la violación de los derechos humanos. De eso no dicen nada. Sin embargo, unos cuantos violentistas, ¿no?, que examinando las fotografías que estos periódicos de la derecha ponen, en verdad en forma tomándonos por tontos, si uno examina las fotografías, se va a dar cuenta que no pasan de una cuadra, y después ve que la policía los consiente a hacer acciones de terror contra la población.
Sin embargo, ahí no dicen nada. En Chile, esas mismas Fuerzas Armadas, esos mismos policías, sí reprimen brutalmente a esos mares humanos que llenan avenidas pidiendo la dimisión, ¿no? Pidiendo justicia, porque no es posible que en toda Latinoamérica estos gobiernos neoliberales nos metan la mano al bolsillo y no nos brinden ningún tipo de servicio por los impuestos que nosotros pagamos. Muy agradecido. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Habla de San Martín del Poder. Mire, es un fracaso terrible este asunto de los medios de comunicación. Estos periódicos, televisión, radio, la verdad, decepcionan. Con excepción de ustedes y Radio Latina, que también está haciendo su pequeño esfuerzo para distinguirse del resto. Yo lo que he escuchado mucho es de que dicen que la internet ahora va a ser la nueva alternativa para informarse, y sobre todo algunos dicen que es el Facebook. Yo quiero hacer una aclaración. El Facebook es en realidad una parte minúscula de internet, es como comparar una playa al mar. El Facebook más bien está recaudando todos los datos de las personas que tienen esa red social para hacer obras de espionaje. Eso ya lo dijo Edward Snowden, un señor que ha estado hablando sobre este asunto de Facebook. Por lo tanto, exactamente, por lo tanto yo sugiero que las personas cuando vayan a internet, más que estar en Facebook, se preocupen del anonimato, algo que nadie habla. Pueden entrar tranquilamente con un buscador que se llama DuckDuckGo, de un patito que tiene un icono, y ahí pueden poner todo lo que quieran, por ejemplo, crisis en Bolivia, lo que está pasando en Chile, y ahí van a ver una sarta de opciones más diversas que lo que hay en la televisión. Ya sabemos quiénes son los dueños de la televisión, personas que le deben a la SUNAT, personas que están dedicadas, como en el Canal 5, Canal 2, Canal 9, a hacer campaña en contra de los varones. En muchos canales ahora están dedicándose a hacer una labor proselitista de misandria, exponiendo al varón como un delincuente sexual por definición, y eso es verdaderamente asqueroso. Pero en cambio, cuando quieran poner las noticias que deben servir para ayudarlos, no las ponen o las ponen tergiversadas. Así que, en resumen, la internet va a ser nuestra nueva fuente de información, pero siempre con cuidado, cuidando nuestro anonimato y no cayendo en el facilismo de creer que Facebook es la panacea. Facebook no es el internet. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Sí. Efectivamente, es interesante este último comentario, y habría que resaltar que cuando los medios de comunicación están interesados en levantar una noticia, todos se ponen de acuerdo y hay una suerte de concertación. Es inevitable, de todas maneras, chocarse con estos grandes medios que intentan, de alguna manera, llevarnos de las narices y tratar de contarnos la historia y un punto de vista muy particular y muy interesado sobre el problema. Entonces, por un lado se ataca a Evo Morales en la prensa nacional, eso lo han podido ver los amigos, y por el otro lado se minimiza lo que sucede con Piñera en Chile, cuando ahí están sucediendo los mayores conflictos, sobre todo con el modelo económico, con este modelo perverso que lo que ha generado es el aumento de la desigualdad en América Latina y en todos los países. Eso es lo que debemos de tener en claro, que todas estas noticias que llegan de fuera son filiales de noticias extranjeras, de grandes transnacionales. Por eso siempre hay un concepto que últimamente se está manejando en la prensa que le llaman la posverdad. ¿Qué es la posverdad, estimados amigos oyentes de Radio Latina? En términos sencillos, simplemente es el mundo de la mentira, la fabricación. Cualquiera puede decir algo y luego lo desmiente, pero ya quedó ahí en la mente de las personas. Entonces, lo que les pedimos para terminar el programa es que frente a la prensa, la gran prensa, frente a los tabloides, la radio o los grandes canales de televisión que están consorciados con el Grupo del Comercio, con los grandes poderes económicos, cada vez que saquen una noticia, que la escuchen, que la vean, pero que siempre desconfíen, que siempre sospechen, que siempre imaginen que hay algo detrás, qué cosa quieren tapar, qué cosa quieren esconder, a quién quieren defender cuando levantan a uno y atacan al otro. Acá no vamos a creer que ellos son buenos y que nos quieren informar. Ellos no informan, ellos hacen propaganda. Y eso debe quedar claro, amigos oyentes. Yo les agradezco este programa el día de hoy. Ha sido un programa bastante también eufórico, digamos, de alguna manera, y nos ha dado mucho gusto las intervenciones y las llamadas que hemos tenido el día de hoy. Esperamos poder seguir contando con su sintonía
Y entonces con nosotros habrá sido hasta el día de hoy. Nos veremos el día de mañana en Radio Latina 990 AM La Poderosa, su programa Stalkeado. Se despide su amigo Aldo Hermenegildo. Muchas gracias.